Hoy vamos a hablar de cómo podemos mejorar equipos y organizaciones usando una mirada diferente. Y un equipo y organización puede ser también tu familia. El caso es que normalmente cuando queremos mejorar algo, ¿qué hacemos? Buscamos los problemas y a ellos pues intentamos encontrar la solución. Pero ¿qué pasaría si en vez de poner el foco en los problemas, lo ponemos en lo que sí está funcionando? Esto es un cambio de mirada que trae transformación desde un sitio diferente, más amable, más creativo, más motivador. Y bueno, de esto es de lo que vamos a hablar con Cecilia Soriano. Gracias, Cecilia, por estar aquí en Abriendo la Ventana. Ay, gracias a vos, Mindy, por invitarme a hablar de algo que me apasiona. Ya vamos a ver Lo cómo. sé, por eso estás Sí. aquí, porque, bueno, Cecilia es licenciada en comunicación y también es coach ejecutivo o ejecutiva, con más de 20 años de experiencia en el mundo corporativo y acompaña a personas, equipos y organizaciones en procesos de aprendizaje, desarrollo de talento y gestión del cambio. Para ello utiliza herramientas como el liderazgo participativo, Art of Hosting en inglés, la indagación apreciativa, la teoría U, la comunicación no violenta, etcétera. Yo personalmente he trabajado con Cecilia varias veces en el entrenamiento con la Junta de Andalucía, que se llamaba Innovación Colaborativa, y me encanta su forma de comunicar, es muy clara, eh, y la he visto incluso pues, en el suelo con unas cartulinas y, bueno, captando la atención de 40 personas solo con eso. Así que bueno, es todo un arte lo que hace Cecilia y su manera de comunicar me encanta. Así que de verdad un placer tenerte aquí. Y la primera pregunta, estamos aquí realmente para hablar de la indagación apreciativa, de la mirada apreciativa. ¿Qué es? ¿Qué es la indagación apreciativa? Ay, primero gracias porque me llené de aprecio. Entonces, eso ya se siente calentito. Es parte de los efectos que tiene la puesta en actos del aprecio, ¿no? Que de eso se trata. Vamos a empezar ahí un poco más en el marco. ¿Qué es indagación apreciativa? Es una metodología de gestión del cambio, de transformación organizacional, que fue creada por David Cooper Ryder, que en la Universidad de Cleveland, en los años 80 más o menos, él estaba haciendo su tesis doctoral y tenía que hacer una investigación sobre la excelencia. Decidió hacer, ¿no? Una investigación sobre la excelencia en las organizaciones y tuvo la oportunidad de trabajar en un hospital. Y empezó haciendo, como todo investigador, sus preguntas y como que los resultados que le estaba arrojando era un montón de catarsis, de queja. Y ahí tuvo su primer ajá, su primer descubrimiento que dio un poco, y ahí están las bases de la indagación apreciativa, que el cambio estaba en las preguntas. Y entonces ahí fue este lado que tiene indagar, preguntar, explorar, el arte de saber preguntar con el arte de saber apreciar. Mm. Entonces ahí hizo este match en indagar desde lo que sí hay, desde lo que sí funciona, desde las fortalezas, y esto genera una expansión de posibilidades, como una emoción, esto de reconocer lo que sí tenemos, en lo que somos buenos, y poder construir y poder seguir avanzando a partir de ahí y construir hacia. Entonces, para mí esto es como uno de los primeros regalos de la indagación apreciativa, el poder que tiene la pregunta. Ya desde el momento en que yo planteo una pregunta, ya estoy generando el cambio. Mm. Entonces, la pregunta tiene el potencial de la semilla. Yo Claro, porque siembro. cuando preguntas es que el cerebro ya se pone enseguida, se activa, ¿no? Para buscar esa respuesta. Y no es lo mismo preguntar, que las preguntas quizás no le damos la importancia que tienen y me encanta que traigas, oye, es que la pregunta ya en sí, ¿qué estoy preguntando a ese equipo, ¿no? O qué estoy preguntando a esa organización, ya me va a condicionar el cómo tanto la respuesta como que seguramente esa energía, que también me encanta esto que traes de que no es lo mismo una energía de queja, que suele ser una energía, ¿no? Muy baja, a una energía apreciativa, de una energía de, oye, pero ¿qué es lo que sí que estamos haciendo bien? O sea, tanto la pregunta como la energía, aquí se juega mucho con esto, ¿no? Total. Y una frase que David Cooper Ryder trae y que a mí me encanta es que dice, crecemos en dirección a las preguntas que nos hacemos. Wow. Entonces, atención, ¿qué nos estamos preguntando? Porque hacia ahí vamos. ¿Qué preguntamos a nuestros equipos? ¿Hacia dónde queremos crecer? Entonces, ¿qué vamos a preguntar en dirección a eso? Entonces, bueno, ay, me fui un poco más lejos, pero No, pero algo precioso, que. súper poderoso. O sea, se me ha puesto los pelos de punta porque no te lo planteas así, pero es verdad, porque hacia la pregunta es hacia donde tú, o
tu cerebro va a ir, ¿no? Va a empezar a mirar hacia ahí para buscar esa respuesta. Es como súper automático. Mm. Sí, y también está como en estas bases de la naturaleza, ¿no? Que también escuchaba tener a la maestra, como a la naturaleza como maestra. Hay un principio heliotrópico, que es que crecemos hacia la luz. Los seres Mm. vivos, la luz, uno ve las plantas en mi casa, uno ve cómo se orientan, las hojitas siempre se... Bueno, la pregunta tiene ese mismo efecto. Son faros que nos guíe, o sea, que nos atrae, hacia ahí vamos. Cuando una pregunta es poderosa y es apreciativa, nos invita a desplegarnos hacia esa dirección. Como decís vos, hay neuronas, caminos neuronales que ya se orientan, entonces no es lo mismo preguntar cómo te fue hoy a qué es lo mejor de tu día, qué es lo mejor que te pasó hoy. Las neuronas ya se están orientando en un camino distinto. Mm. Así que bueno, ahí es parte del regalo del poder que nos trae esta mirada, esta indagación apreciativa. Mm. Y lo otro que siempre me gusta compartir, como que está en la base de este enfoque, es traer a la conciencia el poder de nuestra mirada, ¿no? ¿Qué es esto de apreciativo? Bueno, tiene que ver también con dónde ponemos el foco. Eh, siempre traigo el ejemplo primero de que, bueno, cuando nada, seguramente les ha pasado. Yo en un momento, una vez mi esposo me dice, che, Ceci, ¿qué tal si cambiamos el auto? Estaba pensando en un XX, este modelo, y yo ni lo tenía registrado que existía, que a partir de ese instante salí a la calle y todo estaba lleno de esos autos. ¿Qué pasó? Digo, antes no estaban. No, simplemente empezó a estar en mi foco de atención, en mi radar de posibilidades. Lo mismo, traigo el ejemplo siempre de cuando estaba embarazada, mi hijo, nada, de repente todas embarazadas en la calle, mujeres con carritos, y digo, wow, es la época de... No, simplemente ahí puse mi mirada, es como los algoritmos de Google. Mm. Empezás a buscar algo y ¿qué pasa? Google te empieza a traer mucho más de eso. Ese es el poder del foco. La Mm. mirada es un filtro. Por una cuestión de ecología, no podemos registrar todo. Entonces, aquello en lo que me enfoco empieza a crecer. A- y con esto que traías al inicio, ¿no? En la presentación, de decir, estamos muy entrenados en enfocarnos en los problemas y resolverlos, porque de eso nos pagan en las organizaciones, de eso nos entrena la escuela, el colegio. Y ok, esta mirada está buena, pero con esa conciencia de que aquello en lo que yo me enfoco crece. Mi mirada es una lupa que amplifica. Entonces, ¿qué elijo mirar? Porque aquello en lo que yo me enfoco se transforma en mi realidad. La realidad es simplemente eso, es mi mirada, es lo que elijo mirar, dónde elijo poner mi atención. Mm. Y ahí es cuando la invitación a pensar, ok, hay otra capacidad, otra manera de mirar. Hay un efecto, hay una investigación que se hizo, que se llama efecto Pigmalión, que se les dio a un docente, se les dijo, se estaba estudiando el coeficiente intelectual y el desarrollo de alumnos, y se le dijo al docente, mira, tenés dos grupos, este tiene un coeficiente intelectual más bajo y este otro más alto. Ok, y la realidad era que eran todos exactamente iguales, pero al final del año efectivamente, el grupo A, que supuestamente tenía más coeficiente intelectual, tuvo mejores resultados, incluso se midió el coeficiente intelectual y habían subido. ¿Qué pasó? ¿Qué Mm. cambió? La mirada del profesor. La mirada del profesor. Exactamente, cambió eso, la mirada del docente. ¿Y por qué? Porque confiaba más en ellos, les daba más desafíos, planteaba preguntas más desafiantes, mayor... Claro. Esto me trae también mucho al agradecimiento, ¿no? A mí es de las cosas que más me ha cambiado la vida, es ese cambio de mirada y entonces mirar y agradecer, incluso ver abundancia ¿no? O sea, cuando empiezas a mirar desde la abundancia, desde el agradecimiento, pues es eso, ¿no? Tu vida cambia, tu energía cambia, tu percepción cambia.
O sea, lo puedes usar en equipos, en colegios, con tu familia, Eh, contigo mismo, con es todo. que tal cual, en eso somos integrales, entonces ser conscientes del poder que tiene tu mirada, o Mm, sea, cuál es la moraleja un poco de esta historia, que con tu mirada podés, o sea, cuando vos crees en alguien, podés transformarlo en aquello que crees. mm, Cuando los demás depositan expectativas positivas en nosotros, nosotros florecemos. O mm, sea, la mirada de los demás no es inocente. Todos somos co-construidos por la mirada de nuestros seres significativos, ¿no? Y ahí siempre traigo al registro que todos tenemos personas que con su mirada nos hicieron florecer, expandir. Ahí yo tengo siempre, honro a mi señorita Josefina, que vos mm, te acordarás, es una maestra que yo tuve en mis inicios en segundo grado, y yo era una alumna más del montón, así, una más. Y ella me miró, me miró, simplemente me miró y nada, me hizo enamorarme de ella, enamorarme del aprendizaje. Me decía, Ceci, corregí esto y me llenaba de flores, de excelente, te felicito, te felicito. Y a partir de ahí yo me enamoré del aprendizaje. Yo fui abanderada en el colegio, tuve siempre por mm, alguien que me miró y me hizo confiar en mí, me hizo enamorarme. Entonces digo, wow, mm, ¿cuánto podemos hacer con nuestra mirada? wow. Y entonces traer a la conciencia, ¿cómo estamos mirando hoy? Mm. Porque a veces, sobre todo a nuestros seres significativos, a las personas que nos rodean, a veces a quien más queremos, somos Más como muy, críticos. muy, muy críticos. Mm, Siempre desde la buena intención, pero con esa conciencia que con mi mirada puedo estar expandiendo, haciendo florecer o puedo estar marchitando. mm, Entonces, eso trae para mí la mirada apreciativa como esa conciencia primero del poder de mi mirada. ¿Cómo estoy mirando a mis colegas? ¿Me enfoco siempre en lo que tienen la oportunidad de mejora o puedo enfocarme deliberadamente en sus fortalezas y ahí elegir construir mi relación, mi equipo a partir de eso? Eso es la mirada apreciativa, es la capacidad de ver lo valioso, lo preciado, lo que sí funciona en mm. una persona, en un equipo, en una organización, en mi entorno, ¿no? Me encanta y Y me... elegir, y ahí lo último es esto que parece una mirada naif, color de rosa, Claro. todo está bien. No, es tener la capacidad de mirar la foto completa, el paisaje, la situación completa, pero elegir deliberadamente quedarte con lo que sí y empezar a construir esa relación, ese cambio en lo personal, en lo relacional, en lo colectivo, a partir de lo que sí somos buenos, en lo de que sí funcionamos. Y hay una frase de Peter Drucker, nada que ver, ¿no? Pero él habla de trabajemos en nuestras fortalezas al punto que nuestras debilidades se vuelvan irrelevantes. Mm, A veces ponemos tanta energía en trabajar en lo que no somos buenos para poder compensar y no, hace brillar en lo que sí te hace latir, en lo que sí sos bueno, al punto que las debilidades casi ni se noten, porque vas mm, a ser tan bueno en eso que es tu don. mm. Eh, Así que bueno, Qué ahí. interesante. De hecho, a mí me trae varias cosas. Una es, en esta sociedad individualista que pensamos que es yo, mí, me, conmigo, me encanta esto que traes de, oye, no, es que la mirada del de enfrente es muy importante. Y somos al final seres que nos relacionamos constantemente y que nos construimos en esa relación. Y eso me parece hoy en día revolucionario de poner encima de la mesa, porque eso es como yo me trabajo a mí misma, medito solo conmigo, ¿no? Y parece que yo sola soy la que puede crecer y florecer, cuando en realidad una mirada de alguien puede, ¿no? Compensar todo esto y realmente hacerme florecer de maneras que yo sola conmigo misma me sería mucho más complejo. Entonces, esa parte de que somos seres que nos relacionamos me parece muy, muy importante a tener en cuenta porque muchas veces se nos olvida y pensamos que somos islas y no somos islas.
Somos personas que Eh, estamos constantemente en, pues eso, me miran, no me miran, me valoran, no me valoran. Estamos con esa relación constante en el trabajo, en la vida personal, con amistades, con parejas, con todo, ¿no? no, Entonces, no, también yo creo tomar conciencia de cómo me están mirando, cómo también acepto que me miren o no me miren, porque esa es otra, ¿no? ¿Qué tipo de personas tengo alrededor y qué tipo de mirada me están ofreciendo, ¿no? Esto. creo que ahí has traído varias perlitas. Esto de que somos con otros, indefectible. Desde el minuto que nacemos, nacemos de otro ser humano, de otra persona, gracias a la confluencia de dos. O sea, somos en relación, eso realmente no hay objeción, somos con otros. Entonces, tener esta conciencia del poder de nuestra mirada y de la mirada de los otros nos da un poder enorme y nos da una responsabilidad enorme. No solamente a cómo elijo mirar, cómo estoy mirando a quienes me rodean, porque sé que puedo transformarlos, y al lado de quién me elijo relacionar, porque sé que, qué miradas, de qué miradas me rodeo. Mm, Entonces ahí eso nos da mucha capacidad de acción, de ser responsables, ¿no? Con la conciencia de ese poder. Y, y bueno, quiero traer que honro en esto que comparto a todos los maestros con los que he venido compartiendo y que me han nutrido de la indagación apreciativa. Hay una colega que aprecio mucho en Argentina. Yo, mi tonada, como verán, escucharán, soy de Argentina, hoy viviendo en Francia, pero se llama Laura y Santa, junto con Santiago Otero, fueron pioneros en indagación apreciativa en Argentina, y ella tiene una manera muy práctica de explicar cómo podemos eh, poner en práctica esta mirada, ¿no? Y siempre con la conciencia de que el aprecio sucede en la práctica. No es un concepto, no es que no significa no despreciar a los demás, no, es la puesta en actos del aprecio. ujú, Ahí es que funciona. Entonces, ¿cómo puedo apreciar para ver los efectos que esta práctica tiene, que esta mirada tiene? Por un lado, la puedo aplicar conmigo mismo, podemos ser apreciativos con nosotros mismos, y ahí cuando yo me puedo enfocar en aquello que soy buena, y si no lo puedo hacer yo, una recomendación que siempre uso es preguntarle a alguien que te quiera mucho. Pregúntale, ¿qué dirías de mí? ¿Cuáles son mis virtudes? ¿Cuáles son mis fortalezas? Y escribílas y ocupate de hacerlas brillar. Entonces, eso ya van a ver, así como vos cuando me recibiste, yo sentí calentito ujú. y ya me deja como, ay, como en una postura, en una capacidad de acción distinta. Entonces, por un lado, ser apreciativos con nosotros, ser apreciativos con los demás. Y ahí es esta oportunidad de eso, de poner en práctica el aprecio. ¿Cuántas personas valoramos, queremos y no se lo decimos? Mm, Y siempre estamos enfocados, sí, pero esto no me gusta. Cambiar el lenguaje y poder realmente apreciar lo que hay, ¿no? Y en esto también, en cuando practico el aprecio con los demás, lo que crece es la confianza, son las relaciones y realmente todos los resultados, todo lo que tenemos, lo tenemos gracias a interactuar con otros, a relaciones que tenemos con otros. Entonces, el aprecio a los demás nos ayuda a fortalecer las relaciones. Y por otro lado, tenemos la capacidad de ser apreciativos con el entorno, con el mundo. Y eso es lo que Laura llama la inteligencia apreciativa, que es esa capacidad de ver el roble en la bellota. Es cuando hay gente que ve una semilla, bueno, sí, y otro ya ve el árbol, los frutos, la sombra, la madera para hacer. Es esa gente que los emprendedores tienen mucha inteligencia apreciativa, donde otro no ve nada, alguien ve la oportunidad de un negocio y ya empieza a generar posibilidades. Entonces, entrenar esta mirada, todos la tenemos, pero a veces la tenemos dormida. mm. De chicos todos tenemos esa capacidad de asombro, de inventiva, de creatividad. Y de a poquito a veces se va cerrando. Bueno, la buena noticia es que se entrena, como un músculo más se practica. Totalmente. De hecho, esto me recuerda también mucho al coaching que hago con jóvenes. Esa mirada apreciativa hacia ellos mismos les cuesta muchísimo
y les hago siempre un ejercicio de que busquen sus cualidades, ¿no? Y al principio me ponen una, dos, tres como mucho, pero al final con el trabajo con ellos durante la sesión acaban con una lista de 15 o 20. Y claro, esto les hace como, wow, que tengo todo esto, ¿no? Tengo todas estas herramientas, porque al final esas cualidades, esas virtudes son las que te van a ayudar también en el mundo a salir ahí fuera y a enfrentarte a los retos, ¿no? Y a lo que te va pasando, a poder salir de tu zona de confort, a poder crecer. Entonces, es muy necesaria esa mirada apreciativa, primero, como comentas, hacia nosotros y que encima las sociedades no promueven. Porque, pues no, si dices tus cualidades, pues estás aquí fardando, ¿no? La soberbia, claro, mucho es Exacto. decir, ay, ¿cómo voy a enfocar, cómo voy a eso hacer? Y al contrario, la soberbia eh, esconde una bajísima autoestima. La Mm, gente que es soberbia es porque en el fondo tiene una enorme baja autoestima. Entonces, la alta estima, la valoración de uno es, al contrario, es poder justamente ser para otros, ser desde un lugar de posibilidad, ¿no? Expandir nuestras posibilidades. mm. Y esto es una mirada que a mí en lo personal cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Decimos, hay gente que le cuesta más ser apreciativo con los demás, es como quienes tienen hijos, a veces, ay, ¿dónde me enfoco en la nota que trajo baja, de la calificación que ha traído? A ver, ¿cómo podemos devolverle esta confianza, o sea, en el reconocimiento en lo que es bueno y practicar más de eso? Porque evidentemente ahí está su don. Mm, Eso es lo que le fluye, lo que le resulta como totalmente. favorable. Sí. Entonces, bueno, ver dónde tengo que practicar más. A veces hay gente que es súper apreciativo con el resto y con uno ay, nos damos con un látigo, porque esto no, porque nunca somos suficientes. Y al contrario, es como reconocernos en lo bueno. A mí personalmente, y es un trabajo de por vida, ¿no? Me encuentro todo el tiempo volviendo. Y si hay algo que a veces me sirve para decir, si tuviera que empezar con esta práctica, ¿por dónde empiezo? Por un lado, el estar presente. Se pasan por alto, nos terminamos acostumbrando a las cosas buenas, entonces en la velocidad y es poder tener 5 minutos de parar y observar cómo estoy observando. A veces ni registramos cómo miramos, es tan Mm, automático que entonces como traer a la conciencia cómo estoy mirando, traer a la conciencia en dónde estoy poniendo mi foco, porque hacia ahí estoy yendo. ¿Es el lugar que quiero? mm. Entonces traer este espacio también de la pregunta. Estamos también como adictos a las respuestas. Queremos respuestas. Sos bueno en la escuela también. Eras bueno si dabas, señorita, Mm. señorita, yo tengo la respuesta. Y la verdad, el poder está en hacernos buenas preguntas y quedarnos en el espacio de la pregunta. Eso realmente genera un montón de cambios. No necesitamos responder. Y esto de hablando de las preguntas, creo que desde lo organizacional, que también lo podemos siempre traspolar al espacio personal, hay como un paralelo que me gusta traer por ahí para graficar el lugar desde el cual operamos con esta mirada, desde la indagación apreciativa y a veces el lugar tradicional del consultor en la organización que viene yo tengo un problema. Ok, si mi foco es en el problema, ¿qué es lo que va a crecer en mi vida, en mi organización? Problema. Y viene y entonces tengo un problema, contrato un experto que me viene a dar la respuesta, qué es lo que yo tengo que hacer. Primero busca el culpable, dónde está el culpable. Ya eso todo me va generando energías eh, y entonces viene a darme la respuesta, la solución a mi problema. En cambio, esta mirada de la indagación apreciativa, de la mirada, me invita a salir del lugar del problema y mirar la situación como un misterio, como un desafío, cambiar la metáfora, ¿no? Y eso ya también neuronalmente me cambia el ánimo, la emoción de intervención. Tengo un misterio, un desafío. Ok, y en lugar de buscar al experto para que me dé respuesta, busco a un detective desde la curiosidad de decir, exploremos, indagar, explorar.
encontrar, buscar, no de cualquier manera, desde la mirada apreciativa, enfocándome, en vez de buscar culpables, busco interesados. ¿A quién le interesa esto? ¿A quién le importa? Y la principal aliada de esta práctica es, en lugar de buscar respuestas, esto, buscar mejores preguntas. Y, y en las preguntas no es casual cómo armo la pregunta, tiene que estar desde un lenguaje positivo. La indagación apreciativa está sostenida en el poder del lenguaje, la conciencia del poder que tienen las palabras en la construcción de mundos, en la construcción de realidad. Mm, Todos sabemos, vos, Mine, también, desde tu rol de coach, que todo lo que hacemos lo hacemos en conversaciones con otros, desde un lenguaje. mm, Entonces, traer a la conciencia eso, el poder del lenguaje y el poder del lenguaje positivo. ¿Por qué? Porque en el cerebro, y esto de las neurociencias tiene mucho más aval, el cerebro no registra la negación. Entonces, si yo muchas veces con la mejor intención, pero voy a plantear la pregunta, luchemos contra la corrupción, el cerebro registra palabras, no registra la negación. Entonces registra lucha, corrupción. Entonces, sin querer, me estoy enfocando en aquello que no quiero. mm, Entonces, la indagación apreciativa me invita a reformular la pregunta. ¿Qué es lo que yo quiero cuando estoy hablando de luchar contra la corrupción? ¿Qué es lo que quiero? Justicia, una sociedad más justa. Entonces, cambiemos la pregunta, mm, porque hacia ahí crecemos en dirección a las preguntas que nos hacemos. ¿Hacia dónde queremos crecer? Hacia una sociedad más justa, equitativa. Entonces la pregunta es la semilla. Si yo quiero justicia, voy a plantar preguntas, que, semillas que me siembren, que me dirijan hacia allá. Entonces ahí eso, eh, hay un principio de la indagación apreciativa que se llama principio de simultaneidad. En el mismo momento que yo planto la pregunta, el cambio comienza. No es después, es en ese, entonces ahí traer muy a la conciencia esto que decíamos antes. ¿Qué me estoy preguntando? ¿Qué mm. preguntas no me estoy haciendo? Totalmente. Y bueno, nada, podría Bueno, es que traer, solo esta parte de las preguntas yo lo tengo muy presente porque eso, ¿no? Si fuera en plan, por ejemplo, contra las drogas, ¿no? Que también se habla mucho de la lucha contra las drogas. Cada vez, o sea, desde que conozco esta mirada, ¿no? Me fijo más en el tipo de lenguaje que se usa en general, ¿no? Entre políticos, en los medios de comunicación, y hay mucho lenguaje bélico, bélico con cosas que no tienen por qué ser bélicas, no son guerras. La lucha contra las drogas puede ser una guerra, pero puede ser vista de otra manera, ¿no? Y sin embargo, ese lenguaje bélico está muy, muy presente en temas sociales, que lo que estamos buscando es pues, una sociedad más sana, seguramente, ¿no? En vez de a lo mejor, como tú dices, luchar contra las drogas, es cómo conseguimos una sociedad, eso, más más sana. justa, más... Claro. Sí, sí, es como también siempre traigo el ejemplo de ir a la lista, a ir al supermercado con una lista de lo que no quiero. Sería interminable. Entonces, claro, si voy al sub con todo lo que no voy a querer. Evidentemente, o sea, es lo mismo. Hay que hacer un esfuerzo intencional de distinguir qué es lo que sí quiero. Y a Mm, partir de ahí, de hecho, bueno, la metodología de indagación apreciativa, que también la podemos aplicar en organizaciones, pero también a la vida personal, tiene cinco etapas, como las 5D. David Cooperrider habla las 5D. La D de primero definir qué es lo que quiero. Y ahí hay que pasar bastante tiempo. A veces como que la pasamos, bueno, yo ya sé lo que quiero. A ver, ¿es lo que querés? ¿Qué es lo que realmente querés? ¿No? Bien en positivo con esta conciencia del lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Primera D, definir. Segunda D, descubrir. Empiezo a descubrir en mí, por ejemplo, si es un desafío personal o en mi equipo, cuáles son todas las fortalezas, las habilidades, las destrezas, las virtudes que yo ya tengo, qué es los recursos con los que ya cuento, ¿no? ¿Qué es lo mejor de lo que hay?
para pasar a la siguiente D, que es el dream, con la D de inglés, pero es soñar, empezar a visionar, y ahí también es otro de los recursos que trae la indagación apreciativa, la capacidad de las imágenes, bueno, en la meditación y todo también sabemos lo visualizar. Entonces, esta etapa nos invita a visualizar lo mejor de lo que podría ser. O sea, yo tengo esto, ¿y cuál sería mi escenario futuro, soñado? Entonces, lo mejor de lo que es, lo mejor de lo que podría ser, y ya después pasamos a la cuarta D, que es diseñar. Pasamos a diseñar cómo paso de donde estoy hoy a donde quiero estar, y finalmente el destino, destiny, que es implementar este plan que diseñé, cómo lo voy a acción, lo llevo al terreno. Entonces, la verdad es bastante intuitivo esas 5D que las podemos ver desde cómo quiero mejorar hábitos en lo personal, cómo quiero ser más apreciativa conmigo, cómo me veo o cómo quiero llevar a mi equipo a un estadio de evolución distinta. Totalmente. Y me parece maravilloso terminar con esto, que es como súper práctico, que quien nos esté viendo puede aplicarlo desde ya, si quiere, que parece sencillo, pero es que seguro que tiene como o sea, a mí me parece una práctica sencilla, pero profunda, con lo cual a una, dos cosas muy importantes. Y nada, solo darte las gracias, Cecilia, por contarnos esta maravilla a mí me parece una joya que me encantaría que se aplicara en empresas, en gobiernos, en familias, en uno mismo. En el coaching se usa mucho, ¿no? Esta parte apreciativa de ver a tu cliente en su mejor versión para que crezca, con lo cual creo que, bueno, es muy transversal, muy, muy transversal. Así que mil gracias, Cecilia. Ha sido un placer escucharte. Me quedo atrás, Igualmente. pero se nos acaba el tiempo. Seguro, fue eso, una charla súper apreciativa y ya eso, registremos cómo nos quedamos, ¿no? Exacto. Cómo uno se queda descubriendo el aprecio. Y ahí, nada, también para cerrar desde esa gratitud que vos trajiste, una frase de Brigitte Charpentier, se llama, es una consteladora francesa que vive en Madrid y trabaja una frase que me encanta, no sé si la voy a traer igual, que es desde la fuerza que guía a la naturaleza, al universo para florecer, para desarrollarse, nace en la alegría, en la gratitud de lo que hay. Mm, Entonces, ese es el sustrato, es el abono para poder ir más allá, desarrollarme un equipo. El abono está en la gratitud de lo que hoy sí tenemos, qué esa bonito. conciencia. Entonces, bueno, nada, Y eso la quedarnos verdad que con esa me... frase tan bonita. Sí, me sí. parece preciosa como broche final. Mil gracias, Cecilia. Un abrazo enorme. Abrazo. Gracias, Mine. Chau, chau. Chao.